será el punto culminante de las votaciones el próximo domingo. El enfoque que quiero expresar no es el de una discusión en general sobre si hay que participar en las elecciones o no participar en las elecciones, el sentido del voto, la responsabilidad que tenemos como electores, una teoría general, digamos, sobre las elecciones, porque el punto de vista que quiero expresar es que esto tiene que decidirse concretamente en función del proceso electoral de que se trate. Es por eso que la posición que yo expreso, que quiero defender acá, es precisamente la de no participar en este proceso electoral, hacer abstención, digamos, pero en el sentido de no participar en el proceso, en solidaridad con todo el movimiento que está expresando, incluso en los estados donde hay una relación de fuerzas que lo permite, el boicot al mismo proceso electoral. Y eso como una posición que responde a la situación política actual, es decir, una situación que tiene que ver con una crisis del sistema político vigente, una crisis de legitimidad abierta especialmente después del 26 de septiembre con los hechos ocurridos en Iguala, en los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa. No es, por lo tanto, la posición que me toca defender a nombre de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, la OPT. Brevemente, a ver si luego hay tiempo, explico qué es la OPT, pero no es una posición que estamos generalizando hoy y siempre en cualquier proceso electoral. No es nuestra posición la posición de un abstencionista permanente, anarquista o... A ver, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Gracias. La posición no es una posición de una abstencionista, de un anarquista o de un antielectorelo, como se dice, por principio. No es una posición abstencionista por principio. Igual que Héctor, que Miguel Ángel, y ya no se diga desde el punto de vista teórico, el compañero maestro acá de la facultad, hemos participado en procesos electorales toda la vida, generalmente, ¿no? Incluso con candidaturas, participando como candidatos, yo mismo como candidato, la historia política propia, impulsando incluso el registro legal de partidos como el Partido Nacional de los Trabajadores, que en 1982 postuló a la compañera Rosario Ibarra como candidata presidencial. Entonces, esta trayectoria no tiene que ver con una idea de abstencionismo por principio ante los procesos electorales, sino tiene que ver con una respuesta en relación a este proceso electoral. Y por eso coincido con que hay una serie de señalamientos en relación a los procesos electorales que son válidos para cualquier proceso. Incluso lo que decía ahorita Héctor Mora, de que cómo se reparten las representaciones en la Cámara, tanto de diputados como de recursos. Los partidos no es una novedad, y las trampas y los fraudes y demás tampoco lo son. O la larga, aunque contenida retahíla de acusaciones contra el PRI, PAN, PRD, Verde, etcétera, que ha hecho Mora, que también pueden decirse, pues son permanentes contra en cualquier proceso electoral contra estos partidos políticos. Lo que señalamos es que hay un cambio político en la actualidad que amerita una respuesta que no es una respuesta rutinaria, doctrinaria, de que siempre voy a votar y que las elecciones en sí mismas son... se fetichizan, así como los abstencionistas del principio fetichizan el abstencionismo, quienes ahora quieren darnos lecciones de que siempre hay que participar, porque si no lo haces, o lo haces no en el sentido que ellos están proponiendo, supuestamente favoreces al poder, al régimen, al partido del poder, al PRI, como ya se ha burlado bastante bien Héctor en su exposición. Desde la OPT hemos tomado esta posición. Primero, la tomamos en relación a no participar en este proceso electoral, apoyando a ninguno de los partidos registrados, ni a ninguno de los candidatos postulados por estos partidos, ni aceptar propuestas, que las hubo, para participar electoralmente con candidaturas con alguno de los partidos registrados. Esta primera posición, la OPT la tomó después
del proceso de reformas estructurales de Peña Nieto, las reformas neoliberales impuestas especialmente durante el año 2013 y 2014, que es para nosotros una primera conclusión muy importante para negarnos a participar en este proceso electoral. En diciembre del 2012, no bien instalándose Peña Nieto y la presidencia de la República, se suscribió el acuerdo entre partidos llamado Pacto por México, que no fue nada más entre PRI, PAN y PRD. De hecho, fue un acuerdo entre todos los partidos. Lo más relevante, por supuesto, es el hecho de que estaban PRI, PAN y PRD, pero los incluía a todos los partidos, que implicó el reconocimiento de Peña Nieto como presidente de la República, después de un proceso electoral fraudulento. Pero aún más grave, o tan grave como eso, el compromiso de los partidos que suscribieron el Pacto por México con el programa neoliberal de Peña Nieto. Y por eso, la conclusión lógica fue que durante el 2013 y 2014, todos los partidos oficialmente, independientemente de algunos votos individuales, en algunos casos de algunos de los legisladores de esos partidos, todos los partidos suscribieron, apoyaron todas las reformas neoliberales impuestas por Peña Nieto. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa y la corona, la cereza del pastel, que es la reforma energética. Todos ellos la apoyaron. Cuando se dice, si tú no votas por X partido o te abstienes, vas a favorecer al PRI, podemos nosotros decir, ya no es una cuestión de promesa electoral, lo vimos claramente con la elección del 2012, votes por el PRI, PAN, PRD, etcétera, estás votando, ellos ya lo hicieron con el Pacto por México, por el programa neoliberal del PRI. Ya no es un cuento, ya lo hicieron. Ya está ahí hecho. Incluso las peores reformas neoliberales ya fueron impuestas, como si fueran las peores épocas del PRI, en que tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Ahora, sin necesidad de tener con el número de diputados como priistas la mayoría absoluta, tuvo la mayoría absoluta por medio del Pacto por México. Entonces, no me pueden venir a mí con el cuento de que si no voto por PAN, PRD, PT, Convergencia, etcétera, estoy votando por el PRI. Es que votar por el PRD en 2012 significó votar por el PRI, porque eso es lo que significó el apoyo del PRD en el Pacto por México a las reformas estructurales de Peña Nieto. Por eso también coincido que no son muy confiables aquellos candidatos dirigentes del PRD que en los últimos meses y semanas han renunciado al PRD porque no obtuvieron una candidatura dentro del PRD a un cargo de elección popular, pero que no renunciaron y no se opusieron al PRD en el momento en que firmó el Pacto por México y en el momento en que estaban apoyando las reformas estructurales que han cambiado sustancialmente la Constitución mexicana, heredada, digamos, del 1917, y que todos los aspectos esenciales de la misma Constitución sobre el ejercicio de la nación, sobre el patrimonio nacional, han sido abandonados, especialmente con lo de la reforma energética. Entonces, difícilmente nosotros en la OPT, que como se sabe, algunos de ustedes pueden saberlo, es una iniciativa de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, difícilmente podemos llamar a trabajadores electricistas o petroleros a votar por alguno de los partidos que suscribieron la reforma energética. Y como dice Héctor, Morena no existía todavía legalmente, ¿no? Pero López Obrador sí estaba como dirigente político diciendo que estaba en contra de la reforma energética, y casualmente, como ya se señala, en el momento en que se estaba discutiendo en el Congreso de la Unión la reforma energética, casualmente, lamentablemente, se enfermó, tuvo que retirarse de las movilizaciones y manifestaciones, y no hubo movilización y oposición a la reforma energética en el momento culminante, en el momento histórico que modificó una constitución de más de 70 años de existencia. Por ese motivo, entonces, y tampoco hay compañeros del magisterio que están identificados, militan en las filas de la OPT, tampoco tendríamos cara para llamarlos a votar por el PRD o por alguno de los partidos del Pacto por México cuando ellos son responsables de la reforma educativa. No se sorprendan ahora que precisamente en estos días, en Oaxaca, en Guerrero, en menor medida Michoacán, en Chiapas también, ¿no?, el magisterio está movilizándose, apoyando el boicot a las elecciones, ¿no?,
y oponiéndose a este aspecto concreto de la reforma educativa, que es la evaluación educativa. Entonces sería una propuesta absolutamente incongruente que con este pasado inmediato, no es una cosa de hace 70 años, ¿no? De 2013, 2014, donde aprobaron la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, alguien estuviera llamando al movimiento obrero a votar por alguno de estos partidos. Pero en esta posición inicial de la OPT, de no poder llamar a votar por estos partidos y hacer acuerdo con ellos por estos motivos de las reformas estructurales, se complica y se agrava aún más después del 26 de septiembre con el crimen cometido por el Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno, por medio del procurador, ha pretendido explicar lo ocurrido contra los estudiantes de Ayotzinapa como un crimen local ligado al narcotráfico, un crimen responsabilidad de un presidente municipal del PRD corrupto, su esposa ambiciosa y sus vínculos con el narcotráfico. El movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa y de los padres mismos de Ayotzinapa, un gran movimiento que ellos han encabezado, ¿no? Ha señalado que eso es falso, que a la pretensión de presentar el caso como un caso local y aislado, ¿no? Responder con la consigna que se generalizó por decenas de miles, cientos de miles de personas gritando "fue el Estado", a la pretensión de reducir el problema como un problema local, encarcelando al presidente municipal y destituyendo al gobernador de Guerrero, el movimiento diciendo "fue el Estado", no es un caso aislado, es una política de Estado que primero impusieron los priistas desde los años 70 con los desaparecidos de la época que denunció y organizó la lucha contra esa práctica de desaparición forzada Rosario Ibarra y el Comité Eureka, que desarrollaron los priistas durante décadas, que continuó Felipe Calderón durante el gobierno del PAN, elevando el número de desaparecidos a decenas de miles de personas, y que incluso el PRD, como se muestra del caso de Ayotzinapa, de Iguala, ¿no? Asume en la medida en que es parte de este elemento, ya señalaba el maestro al principio, de conversión del PRD en un partido colaboracionista, que asume todas estas prácticas como una política de Estado. Basta con que el presidente municipal diga el código 5, no me acuerdo cómo le llamaban su clave en la comunicación radiofónica con los policías, ¿no? Los policías dijeron es una orden de R5, como se llamara el código del presidente municipal, no me acuerdo cuál era, ¿no? Basta con que lo digan, es una orden, y entonces los policías van, disparan, los detienen, los asesinan y los desaparecen. Eso es lo que llaman en esta jerga un protocolo de lo que tú tienes que hacer. No necesitan despertar otra vez al presidente municipal para decir ya los tenemos y ahora qué hacemos, ¿no? Sino es un protocolo, es una política de Estado que se está realizando. Lo que estaba sucediendo recientemente aquí en la Ciudad de México, en donde estamos encontrando que en la defensa de los intereses de grupos de interés del PRD en las delegaciones están recurriendo a grupos de choque, como los que conocimos en los 70s y los 80s por parte de grupos de choque del PRI, del gobierno de la ciudad. Acordémonos que los halcones, por ejemplo, en el 71, estaban pagados por lo que se llamaba entonces el Departamento Central, es decir, la jefatura de gobierno del DF. Ahora no son los priistas, es el PRD, usando grupos de choque incluso contra candidatos de Morena y otros que sienten que les están disputando el poder, ¿no? Algunos de esos grupos de choque probablemente, candidatos y funcionarios del PRD en las delegaciones, en efecto vienen desde el PRI, ¿no? Porque muchos de esos sectores son muy oportunistas, entonces están ligados al poder siempre, ¿no? Si el poder está el PRI, pues están con el PRI, el PRD está con el PRD, ¿no? Entonces es una muestra más de que no es una casualidad lo ocurrido en Ayotzinapa con los de Ayotzinapa, ¿no? Sino que ya es la conversión de ese partido con esas políticas de Estado en parte de un proyecto colaboracionista. Pero el movimiento entonces, al rechazar la versión oficial, al rechazar la versión del gobierno, del procurador, de decir que los compañeros fueron asesinados y fueron cremados, y diciendo, pero pues lamentablemente no se los puedo demostrar, pero o me creen o no me creen, porque fueron reducidos a cenizas y luego tirados a un río. Y como lo han demostrado infinidad de personas, científicos y la experiencia, es imposible lo que ellos están diciendo. No es cierto que estos compañeros fueron cremados en un basurero. Los que han tenido la mala fortuna, como yo la tuve, que hace recientemente murió mi papá, ¿no? Y que se decidió cremarlo,
Si ustedes han tenido esa más experiencia recientemente, lo recordarán. Estás en el funeral, ¿no? Recibes todas las visitas, la solidaridad de amigos y familiares, y luego les dices, mañana a las 12 es la cremación, entonces muchas gracias por haber venido, ya nos quedamos solamente los familiares más directos, y la cremación va a durar 3-4 horas, ¿no? Y que finalmente te entregan los restos de una persona cremada en un horno de una funeraria, de una persona adulta, después de 3 o 4 horas, elevadas temperaturas, y en un horno especial para eso. Imaginen ustedes lo que significará cremar a 43 personas, ¿no? En la madrugada del viernes, para amanecer a la mediodía del sábado, cremar a 43 personas, no en un horno crematorio, sino al aire libre, y alimentando el fuego con llantas, papeles y restos de papel del baño y lo que tú quieras, hasta mantener esa temperatura para cremar 43 personas. Y el procurador dice, bueno, lo único que les pido es que me crean, ¿no? Porque está sobre la base de honorables personas, unos sicarios aquí que pueden decir lo que quieran, ¿no? Que mataron a Kennedy en la mañana y en la tarde se fueron a Tijuana a matar a Colosio, ¿no? Si eso es lo que la Procuraduría quiere que se diga. Pero ante esa versión, supuestamente la versión histórica, que es la versión falsa del régimen, el movimiento respondió, vivos los llevaron, vivos los queremos. El movimiento respondió ahora incluso más crudamente, señalando la responsabilidad del ejército, que esto es la historia típica de los desaparecidos. ¿Dónde pueden estar 43 desaparecidos todo ese tiempo? Obviamente solo en cuarteles militares, como ocurrió en los 70, como ocurrió en los 80, especialmente ahí en el estado de Guerrero. Pero al hacer esto y concluir el movimiento de decir, fue el Estado, fuera Peña Nieto, o sea que no basta la caída del presidente municipal o del gobernador Ángel Aguirre, sino fuera Peña Nieto, esta consigna de fuera Peña Nieto, popularizada especialmente a finales del año pasado, octubre, noviembre, principios de diciembre, ¿no? Es, digo yo, como la traducción mexicana del que se vayan todos de los argentinos, en que no hay confianza en ninguna de esas instituciones político-electorales. Y ahí está para mí la otra crítica con respecto a la posición política de López Obrador, que lo explicaba Héctor Mora. En el momento más alto del movimiento por Ayotzinapa, a finales de noviembre, López Obrador por fin dice, el movimiento está diciendo fuera Peña Nieto, y él dice que renuncie Peña Nieto antes del 1 de diciembre para que haya elecciones presidenciales anticipadas. Esta visión no tiene que ver con la izquierda, se le llama en la jerga político-electoral a la izquierda, al PRD y a todas esas cosas, pero no tiene que ver con la izquierda, realmente con una perspectiva de la izquierda socialista. Esta perspectiva es una perspectiva institucionalista. En el momento en que el movimiento ha llegado al nivel de conciencia más alto que hubiéramos visto en los años recientes en México, que está diciendo fuera Peña Nieto y que no confía en ninguna de las instituciones político-electorales, López Obrador dice que renuncia antes del 1 de diciembre, porque la ley dice que si renuncia en los 2 primeros años del presidente, entonces tiene que convocarse a elecciones anticipadas. Si es después de los 2 años, entonces el Congreso de la Unión elige al sustituto. Pero si convoca a elecciones anticipadas antes del 1 de diciembre, ¿para qué? Para que el INE, que ha hecho estos recurrentes con el nombre de IFE, fraudes electorales al propio López Obrador, convocara a elecciones presidenciales anticipadas para elegir, en vez de Peña, a un candidato entre el PRI, el PAN, el PRD o Morena. Pero si lo que el movimiento está diciendo es fuera Peña, quiere decir fuera estas instituciones, y por eso rechaza el punto de la sustitución de Ángel Aguirre, ¿no? Como si fuera esa la solución. Incluso fueron a buscar, cuando cayó Ángel Aguirre, estaban desatadas todas las ambiciones de las tribus y grupos del PRD a ver quién era el sustituto. Y fueron y trajeron a este señor, antiguo compañero, conozco, ¿no? Antonio Rogelio Ortega, como gobernador. Un cuate que en efecto fue de izquierda. Fue de una corriente política, incluso que fue aliado nuestro en procesos electorales. Incluso, si me lo permiten, fue desaparecido en los años 70. Un compañero le escribió un artículo cuando entró como gobernador interino, sustituto, como se llama, ¿no? Y le dijo, oye, Rogelio, ¿te acuerdas cuando fuiste desaparecido?
¿Te acuerdas cuando tu mamá junto con otras doñas del comité fueron a ver al gobernador para pedir que fueras presentado? ¿Te acuerdas? O sea, te dice algo esto sobre la lucha de los desaparecidos y el hecho mismo contra lo que otros dicen de que sí es posible rescatar desaparecidos y hasta convertirse en gobernadores como Rogelio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es cuando es impuesto? Es anunciado en una conferencia de prensa en Los Pinos y lo presenta Peña Nieto y dice el gobernador, el nuevo gobernador. Y el gobernador dice: con el apoyo de usted, señor presidente, le voy a rendir buenas cuentas en Guerrero. ¿A quién? ¿A Peña Nieto? Claro, porque es el que lo pone. Entonces ellos creen que poniendo a un pasado izquierdista, el movimiento se va a rendir y va a decir: ah, muy bien, aquí tenemos como interlocutor, y el movimiento no lo acepta. No lo acepta. Eso es lo que quiere decir no tener confianza en las instituciones político-electorales, aunque sea él. Y aunque él se lleve como secretario de Educación Pública para tratar con los de Ayotzinapa a otro viejo conocido nuestro, Salvador Martínez de la Roca, el PIN, ¿no? Preso político del 68, fue secretario de Educación Pública aquí en el gobierno del DF, y se lo llevan pensando que con esto engañan al movimiento y que es posible la interlocución con el nuevo gobierno, y el movimiento que dice: nada, fue el Estado, no los queremos a ustedes. E incluso, significativamente de esto, queman no solamente el Palacio de Gobierno, el Congreso local, el local del PRD y el del PRI. Entonces, ¿qué refleja esta situación? Refleja esta situación lo que se ha detonado en México, que es inédito: una crisis política del sistema político electoral, de falta de legitimidad de las instituciones político-electorales. Las marchas en las cuales seguramente muchos de ustedes, estoy seguro, participamos en octubre, noviembre, diciembre, pero todavía ahora enero, febrero, marzo, ahora más disminuidas, pero vamos a ver lo que va a significar esto ahora el 26 de junio, nuevamente, de movilizaciones por los de Ayotzinapa. Sí. Son movilizaciones gigantescas gritando: fuera Peña Nieto, fue el Estado. Entonces, la crisis de legitimidad es una crisis de legitimidad nacional, porque esas movilizaciones fueron nacionales, ya no fueron solo en la Ciudad de México. En el 68 no estábamos pidiendo la caída del presidente, estábamos pidiendo el respeto a las libertades democráticas. En el 88, contra el fraude electoral, no la salida del presidente. En el 2006, que se contaran los votos, no la salida del presidente. Por primera vez en la historia de México hay un momento en que lo que se está pidiendo es la salida del presidente, la caída fuera Peña Nieto. Entonces, contra cosas menores que eso, de quemar el Palacio, quemar el local del PRI, quemar el local del PRD, quemar el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado allá en Guerrero, por cosas menores que esas, el régimen del PRI ha hecho represiones gigantescas como las del 2 de octubre, el 10 de junio, TIAL, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha podido hacerlo ahora? Hay provocaciones y detenciones individuales, no lo ha podido hacer porque está esta crisis de legitimidad y el mundo está pendiente de lo que está ocurriendo en México. Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 3, 4 instancias internacionales le están enmendando la plana diciendo: no es cierta tu explicación sobre la Ayotzinapa, continúe la investigación de los desaparecidos. No han podido hacer en estos días una represión como la que están acostumbrados, no por falta de ganas. Si ustedes oyen las declaraciones del secretario de la Defensa, del procurador, de que hay tolerancia, pero todo tiene un límite, hay que superar el trauma, etcétera, etcétera, no quisieran hacerlo, pero no han podido. Entonces, como no han podido ejercer esa represión, la única manera que han encontrado para reestabilizar la situación política y tratar de recuperar legitimidad a las instituciones político-electorales es el proceso electoral de este año. Este es el papel de este proceso electoral. No estoy hablando de teoría de las elecciones en general, estoy hablando del papel que juega este proceso electoral en el año 2015, cuando hay una crisis de legitimidad del sistema y la gente no confía mayoritariamente en ninguno de los partidos políticos, en ninguna de las instituciones políticas electorales, y donde entonces meter el movimiento a la dinámica de este proceso electoral es la tablita de salvación del régimen para reestabilizar la situación política. Si ellos logran que en vez de que estemos en las grandes movilizaciones cada día 26 reclamando los de Ayotzinapa, vayamos entonces a los mítines de promoción electoral y a las urnas del 7 de junio y abandonemos eso, lo lograron. Por eso, si ustedes ven en los últimos días,
¿no? Ya hay una campaña desesperada, tiene razón Héctor, les juro por mi edad que nunca había visto una campaña que tuviera tanto impacto sobre el no participar y la anulación del voto, y esta preocupación que todos los días ahora los medios, más que la propaganda a favor de un partido político, es el hecho de que vayamos a votar, que hay que participar, que no hay que dejar de hacer política, que eso se exprese en el voto, etcétera, 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 porque es obvio, pienso yo, que el nivel de ausencia, de desprecio, de desconfianza al sistema político electoral y al proceso de este año es gigantesco, es inédito. Y para ellos, algún compañero me dice, oye, pero fíjate, si votas por Morena, van a ser millones de votos contra el PRI y contra el PRD al hacerlo por Morena. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿De qué sirve que tuviera muchos votos Morena en esta elección de junio del 2015? No es una elección presidencial, porque alguien dice, vota por López Obrador, pero López Obrador no es candidato, ¿no? No es una elección presidencial, es una elección intermedia, ¿no? De diputados federales solamente, ¿no? Y para el sistema, si ellos nos insultan diciendo que anular el voto o no presentarse es favorecer al PRI, yo digo, para el sistema lo preferible es que vayamos a votar, incluso por Morena, incluso con muchos votos por Morena, pero volver al cauce institucional en un momento en que las instituciones están puestas en juego. Entonces, claro, nosotros desde la izquierda, realmente desde la izquierda, ¿no?, sí luchamos antes por el derecho al voto para las mujeres, el derecho de la existencia de los partidos de izquierda, etcétera. Pero eso no quiere decir que hemos conseguido un régimen democrático, un sistema democrático todavía ahora, ¿no? Y siempre hubo esos fraudes y esas trampas, pero el problema es que ahora la desconfianza y la deslegitimación de la gente hacia las elecciones no es solamente de pequeños grupos políticos, es de miles y miles de personas. Y eso es lo que hace el cambio, y eso es lo que hace que una política como esta que estamos proponiendo, que tiene su punto más alto en el boicot a las elecciones en Oaxaca, en Guerrero, planteando esto, ¿no? Y que como no lo podemos hacer en todo el país, ¿no?, nuestra idea es que por lo menos lo que sí podemos hacer es no participar en este proceso electoral, que los que van a salir como candidatos de todas maneras, ¿no?, si votas por Morena o por el PES o por el Partido Humanista, lo que tú quieras, ¿no?, pero van a salir con un nivel de falta de legitimidad aún mayor, y las condiciones para la lucha después del 7, a partir del 8 de junio, serán, digamos, más complicadas, pero más favorables también, ¿no?, por la falta de legitimidad de esas instituciones, lo que está abriendo la posibilidad de un nuevo constituyente, unas nuevas instituciones, para hacer a un lado estas instituciones absolutamente corruptas, decadentes, pero además que están ya a la vista de una